Hola, buenas tardes a todos. Soy Sofía Fernández Enríquez, presidenta del grupo de Medicina Interna de la Universidad de Anáhuac, México. El día de hoy vamos a tener la primera sesión de nuestro seminario de diabetes, que van a ser complicaciones agudas. El día de hoy nuestro ponente es el doctor Fernando Terres, egresado de la Universidad de Anáhuac, médico cirujano. Hizo una especialidad de métodos de investigación en ciencias de la salud por la Facultad de Medicina de la Anáhuac también. Hizo una maestría de ciencias médicas en la Universidad de Anáhuac y ahorita es médico internista en el Hospital Ángeles Lomas. Asimismo, es profesor de la materia de endocrinología en la Universidad de Anáhuac y es profesor asociado en el curso de medicina interna en el Hospital Ángeles Lomas. Le agradecemos muchísimo, doctor, por ser parte de este seminario. Y sin nada más que agregar, le dejo la sesión, doctor. Gracias, doctora. Se traba un poquito. Espero que sea, que no sea mi internet. No sé Fui cómo me yo, están escuchando. fui yo, doctor. Sí, qué bueno. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, doctora, por la introducción y por la invitación. Bienvenidos a todos los que se han conectado. Les mando un fuerte saludo. Y en esta ocasión del seminario vamos a empezar a hablar de diabetes en un total de 3 sesiones, en donde le vamos a dar un enfoque completamente práctico, mencionando los aspectos fisiopatogénicos a lo largo de las pláticas, en vez de separarlos de forma tediosa. Entonces, creo que un abordaje práctico siempre es lo que más te va a servir. Al final, lo que hacemos es práctica. Y vamos a empezar con uno de los tres secciones de diabetes. Me gusta empezar por complicaciones agudas. Ya iremos viendo diferentes aspectos de la diabetes en otras situaciones, pero es bueno saber las complicaciones agudas y saber que algunos pacientes incluso debutan con estas complicaciones. Debemos de saberlas manejar a la perfección y más que nada identificarlas. Bueno, si me permiten, vamos a empezar con cetoacidosis diabética, en donde el concepto fisiopatogénico o clave para que se desencadene toda esta cadena de malos eventos metabólicos es la insulinopenia, es la deficiencia de insulina. Sabemos que en la diabetes tipo 1, la fisiopatogenia es una destrucción autoinmune de las células betapancreáticas y por consecuencia hay varios efectos, pero el principal es la deficiencia de insulina. No es exclusiva la cetoacidosis diabética de la diabetes tipo 1, es el primer concepto que debemos de tener ya concreto para siempre, al contrario de lo que se dice popularmente o lo que tal vez hemos aprendido a lo largo de nuestras carreras. Pero cuando existe una depresión, una falta de células beta, ya muy grave, o incluso existe insulinopenia, que también puede generarse en la diabetes tipo 2, lo que va a suceder es que se van a echar a andar ciertos mecanismos y se van a desinhibir ciertos mecanismos metabólicos. Uno de ellos es este que vemos acá, que es la desinhibición de la lipólisis, de la beta oxidación, en donde tenemos producción de ácidos libres y de glicerol, que en consecuencia se van a convertir en cuerpos cetónicos. Cuando existe esta deficiencia de insulina más un precipitante, vamos a hablar de que las infecciones son clásicamente los principales precipitantes, se van a echar a andar estas vías en donde hay glucogenólisis, gluconeogénesis. Esto va a generar hiperglicemia. A nivel de músculo va a generar proteólisis, aumento en los aminoácidos y por consecuencia más gluconeogénesis. Y se van a echar a andar ciertas hormonas contrarregulatorias, como la hormona del crecimiento, el cortisol, el glucagón y la epinefrina. Sin embargo, esta clave es lo más importante porque los cuerpos cetónicos, a pesar de la hiperglicemia, que ya de por sí es un problema, porque esto genera problemas a nivel osmolar, a nivel de la uresis, deshidratación, depresión de volumen. Aparte, se está generando una desinhibición de esta vía, de la lipólisis, generando cuerpos cetónicos, y los cuerpos cetónicos funcionan como ácidos y son ácidos no débiles. Esto va a generar que se genere una acidemia y generamos el diagnóstico de acidosis metabólica. Entonces, conceptos para llevarse aquí es que en la fisiopatogenia se echan a andar varios mecanismos metabólicos de más producción de glucosa
Y aparte se va a desinhibir la lipólisis, que va a ser una vía alterna de energía y con los efectos adversos que son la cetogénesis. Y esta cetogénesis va a generar acidosis. Bueno, tenemos 3 cuerpos cetónicos, que es la acetona. Este es el cuerpo cetónico volátil. Ahorita vamos a ver que este es el que se huele en el efector de la cetoacidosis. El beta-hidroxibutirato, que es el que se mide en sangre, y el acetoacetato. El acetoacetato se mide en orina, por esto pongo aquí amarillo y rojo, para que aprendamos que el beta-hidroxibutirato, que es el nombre largo, se toma de la muestra difícil, de la muestra de sangre. Sin embargo, las muestras de orina son muchas veces suficientes. En México difícilmente hacemos la prueba de beta-hidroxibutirato, porque aparte tarda un poco más. Las tiras reactivas de cetonas en orina son bastante sensibles para la detección de esto. Y por otro lado, tienes el estado hiperosmolar hiperglicémico, hablando de las causas o los mecanismos que gobiernan estas 2 grandes complicaciones, en donde la hiperglicemia es tan severa que hay que la sangre es demasiado osmolar, y esto genera un estado hiperosmolar en donde no existe una insulinopenia importante y por lo tanto no existe un estado de acidosis metabólica. Entonces, esto es, pues, de alguna forma también bastante peligroso, ya que las concentraciones de glucosa pueden ser tan altas que la osmolaridad puede crecer demasiado y generar problemas neurológicos principalmente. Bueno, sabemos, nada más para repasar esta cuestión química, que la osmolaridad es la relación entre el soluto y el solvente, en donde si tienes una mayor cantidad de este solvente, va a existir una mayor osmolaridad. Nada más que nosotros no somos vasos de precipitados y existen membranas celulares que dividen ciertos componentes que generan la osmolaridad. En situaciones normales, la osmolaridad debe de ser siempre la misma adentro que afuera de la célula. Pero cuando aumenta tanto la osmolaridad en el exterior, en el espacio extracelular, va a generar una ósmosis y va a generar deshidratación de las células, principalmente las neuronas, que son bastante delicadas en cuanto a estos cambios de volumen por osmolaridad. Y bueno, esto va a generar una hiponatremia real, al contrario de lo que se piensa, que es una pseudohiponatremia, es una hiponatremia real, nada más que no tienes síntomas o manifestaciones de hiponatremia, porque las manifestaciones de hiponatremia pues prácticamente son por estado hipoosmolar, y aquí tienes un estado hiperosmolar. Entonces tienes estos síntomas de hiperosmolaridad que se traducen en deshidratación neuronal y contracción de la misma, generando estas manifestaciones que ahorita vamos a repasar. Bueno, hay formas de calcular la osmolaridad, lo mejor es medirla, pero con esta fórmula de sodio por 2 más BUN entre 2.8 más glucosa sobre 18, tenemos una osmolaridad calculada que pudiera ser algo precisa, especialmente cuando existe resistencia a la insulina, en donde las concentraciones de glucosa adentro y fuera de la célula son diferentes. Por eso es que aquí sí actúa como un osmol activo, como un osmol que genera tonicidad. Y el sodio, siempre que tengamos hiperglicemia, lo vamos a corregir con esta fórmula, en donde por cada 100 miligramos de glucosa que se encuentren por arriba de 100, o sea, si tienes 200, le vas a agregar 1.6 mil equivalente sobre litro a la concentración medida de sodio. Pero técnicamente esa concentración medida es la real, solamente estás corrigiendo el sodio para tener el valor normal, sabiendo que las manifestaciones clínicas del paciente no son por lemia. Al contrario, son por un estado hiperosmolar. Bueno, como habíamos mencionado anteriormente, los factores precipitantes existen. Siempre que si te preguntan en un examen cuál es el factor precipitante más importante de estas 2 entidades, es infección en las 2. Puede cambiar un poquito en el estado hiperosmolar hiperglicémico. Se reporta que la neumonía puede ser de las más comunes infecciones, y hace sentido por también los grupos de edades, que son un poco diferentes de acuerdo al diagnóstico. Y también tienes otras causas como tratamiento inadecuado o mal apego, también es una de las grandes precipitantes de esto. De hecho, 20% de los pacientes con diabetes tipo 1 debutan con cetoacidosis, y existen otros factores desencadenantes como cualquier situación de estrés físico o de inflamación importante, como infarto, EBCs, pancreatitis, el uso de clozapina, y tienes aquí el uso también de olanzapina,
que son antipsicóticos, y lo más importante es esta cuestión nueva, que es los inhibidores de SGLT2, de los cuales vamos a hablar en la próxima sesión, que es parte del tratamiento, y también pueden precipitar cetoacidosis diabética euglicémica. Y en cuanto al estado hiperosmolar, bueno, pues tienes más o menos también los mismos factores desencadenantes. Las manifestaciones de cetoacidosis difieren un poquito en el estado hiperosmolar, y creo que la diferencia más puntual que hay que recalcar aquí es el tiempo de evolución. La cetoacidosis se puede generar de un día para otro, literalmente de horas para otra, en donde si tienes insulinopenia y ya la insulina no alcanza a inhibir la beta-oxidación y estás teniendo mayor producción de glucosa, va a generarse esta acidosis metabólica de la cual estamos hablando. Y el estado hiperosmolar es una evolución un poco más lenta, se puede tardar días, varios días, en donde la glucosa va subiendo paulatinamente hasta niveles en donde ya genera este problema osmolar. En los dos tienes síntomas neurológicos, nada más que en los síntomas neurológicos de la cetoacidosis es propiamente por la acidosis. También tienes dolor abdominal, esto se traduce por una fisiopatogenia ahí no muy bien comprendida, en donde el íleo es uno de los grandes factores que predisponen a esto. Respiración de Kussmaul, que son respiraciones rápidas y profundas. Y hedor cetónico, que es el hedor a fruta, que es del acetoacetato, del que habíamos estado hablando. En el estado hiperosmolar hiperglicémico también tiene síntomas neurológicos, pero por la contracción de la neurona, en donde se empiezan a manifestar a partir de una osmolaridad de 320, eso es lo que se describe, pero bien pudieras tener manifestaciones neurológicas con una osmolaridad menor a esta. Estos síntomas neurológicos pueden ir de leves a severos, desde disminución del estado despierto leve, somnolencia, hasta franca o coma, crisis comiciales o incluso signos focales. Evidentemente, cuando tengas signos focales en un caso clínico, en un paciente, no es esto lo primero en lo que tienes que pensar, pero sí puede generar síntomas o, bueno, signos focales. Bueno, los criterios diagnósticos, vamos a empezar diciendo que hay que ser un poco flexibles. De hecho, el criterio de hiperglicemia en cetoacidosis diabética ya es un poco debatible. Puedes tener cetoacidosis diabética con niveles de glucosa menores a 250. Y hay que ser un poco flexibles entre esto. No hay que casarnos con estos criterios de tiene o no tiene los criterios completos. Si tienes un paciente, prácticamente lo que te está diciendo la cetoacidosis diabética es que tengas un paciente con hiperglicemia, cierta hiperglicemia, se habla de mayor a 250, bastante considerable, y que tengas acidosis metabólica de anion gap elevado. Eso es lo que te están diciendo los criterios. Y aparte que tengas la cuestión que te oriente a esto, o sea, cetonas positivas, ya sea en suero o ya sea en sangre. Medimos más rápidamente perdón, dije suero o sangre, es suero o orina. Medimos más rápidamente los de orina por las tiras reactivas. Y cuando tienes síntomas severos, síntomas neurológicos, se considera severo. Lo que te está diciendo la cetoacidosis diabética, entonces, es esto, que tenga acidosis metabólica de anion gap elevado. Y en el estado hiperglucémico hiperosmolar, lo que tienes son niveles de glucosa más altos, ¿sí? La mayoría tienen mayor a 600, no seas tan estricto con esto, si alguien tiene 580, y tienes que tener el descarte de acidosis metabólica de anion gap elevado. Eso es prácticamente lo que te están diciendo estos criterios. Tienes que tener un pH mayor a 7.3, no te cases tanto con eso, si tiene 7.32, bicarbonato mayor a 15 y anion gap menor a 12. O sea, lo que te está diciendo es que no te vayas a confundir con cetoacidosis diabética. Y como el pilón en el cetoacidosis eran las cetonas, aquí el pilón es la osmolaridad, lo cual hace todo el sentido. Se habla de mayor a 320 milimoles sobre el litro. Ahora, si tienes cetonas en el examen de orina o en el suero o lo que sea en un estado hiperosmolar, eso no excluye que sea un estado hiperosmolar. Técnicamente, por definiciones, las dos entidades no pueden coexistir en cuanto a diagnósticos. No podrías decir que alguien tiene las dos, porque son mutuamente excluyentes. En una tienes acidosis metabólica de anion gap elevado y en otra no tienes, o sea, la tienes que excluir. Sin embargo, a nivel bioquímico, a nivel natural, puedes tener bien a un paciente con osmolaridad elevada y aparte que empieza a generar acidosis metabólica por estas características. Entonces, estos son los criterios. También hay criterios de severidad. Por eso, por ejemplo, aquí te los pongo en cetoacidosis diabética. El criterio de diagnóstico es pH menor a 7.3. Es severo cuando es menor a 7.
Bicarbonato menor a 18 es severo cuando es menor a 10 y el anion gap mayor a 10 y es severo cuando es mayor a 12. ¿Te cambia algo el tratamiento de esto? Muy poquito. Ahorita vamos a ver que el uso de bicarbonato tiene evidencia medio controversial y no muy sólida, pero sí te puede cambiar un poco el tratamiento si lo clasificas en una cetoacidosis severa. Pero prácticamente no hay que ser tan estrictos con esto, tener buena sospecha diagnóstica y tratarlo. Bueno, el manejo, ahorita vamos a dar un par de ejemplos, pero el manejo se basa en el orden, se basa en no correr. Cuando una persona, por ejemplo, se cae en el súper, una señora se cae en el súper, lo primero que todo el mundo trata de hacer es levantarla. Y eso sabemos, como nosotros como médicos, que incluso puede ser contraproducente. No sabemos si tiene una fractura de cadera y le vas a generar una lesión vascular. No sabemos si tiene una fractura de otro tipo y le vamos a generar una lesión aún mayor. Vaya, por la misma fuerza le podemos hasta luxar el hombro. Entonces, no, el suelo no es lava, la podemos dejar ahí y la podemos revisar. Bueno, lo mismo pasa con la cetoacidosis diabética. Tenemos que tener un orden en donde siempre el primer paso es las soluciones intravenosas. El segundo paso es checar el potasio. Muchas veces nos saltamos, por eso te digo, antes de que cargues a la señora y se vaya a su casa, hay que revisarla en el suelo. El suelo no se la va a tragar. Hay que ver qué pasa con esto. En una de esas le puede ser peor. Bueno, antes de dar insulina en la cetoacidosis diabética, hay que revisar el potasio, porque puede ser una situación bastante delicada. Y por último, ya tienes el uso de insulina. Si algo queremos que nos llevemos de esta presentación es este orden. Primero soluciones, luego revisar el potasio y actuar conforme salgan los niveles de potasio y al final es el tratamiento con insulina. Hay un bonus, que es el que estábamos hablando, cuya evidencia no es muy sólida e incluso hay reportes que les puede ir mucho peor, puede aumentar la cetogénesis, incluso el uso de bicarbonato, pero lo utilizamos nada más en cetoacidosis diabética cuando tiene un pH menor a 6.9. Esa es como la indicación de boca en boca. Realmente la evidencia de aquí no es muy sólida. Bueno, el orden. Si algo nos tenemos que llevar de esto es el orden. Si te ponen un caso clínico de un paciente que llega con disminución del estado de despierto y con ciertos indicadores de que puede tener una de estas complicaciones, lo primero que tienes que hacer es soluciones. Y si te dicen que insulina es el siguiente paso, pero la respuesta es potasio primero, esa es la respuesta. Primero, revisar el potasio. Bueno, una vez que también tenemos este orden, también tenemos que saber que es un estado dinámico y tenemos que estar monitorizándolo constantemente, tomando glucosa capilar cada 30 minutos y gasometría y electrolitos séricos cada 2 horas. Bueno, vamos a hablar del primer paso terapéutico. Soluciones intravenosas. Depende mucho, ojalá existiera una fórmula en donde te dijera cuántos líquidos hay que pasarle, pero no es la misma capacitancia vascular que tiene una persona con superficie corporal X y otra con superficie corporal Y. Entonces, hay que basarnos mucho en la clínica. Si ves un paciente con hipovolemia franca, taquicárdico o taquicárdica con hipotensión, la piel seca, siempre debemos de dar bolos de solución salina. La solución salina es la que principalmente utilizamos en esto. Te puede cambiar un poquito la solución al medio, cuando tienes ciertos niveles de sodio, pero siempre, o sea, antes de que lleguen las muestras, la solución salina es la que tienes que utilizar en estas patologías. Entonces puedes dar 1 litro o 2 litros o lo que tú veas que le falta al paciente en bolo y continuar la infusión. Bueno, si existe solamente deshidratación sin choque, puedes dar bolos mucho menos voluminosos, bolos de medio litro, bolos de 1 litro. Normalmente sí necesitan muchos líquidos, entonces es mejor dárselos ahorita y después continuar las soluciones a velocidad alta. Hablamos que utilizamos una velocidad de infusión de 250 a 500 mililitros por hora, que es bastante alta. Y si llegan las muestras y tienes hipernatremia, evidentemente con un sodio corregido, que realmente no sería una hipernatremia, pero le sobra osmolaridad, hablamos de utilizar a una solución salina del 0.45%. Normalmente la solución salina que utilizamos es la del 0.9 y la del 0.45 es la que llamamos salina al medio. No hay en México, pero pues la puedes hacer fácilmente utilizando mitad solución salina del 0.9 y mitad agua inyectable. Literalmente estás diluyendo a la mitad
esta solución. Y es la que se supone deberías de utilizar cuando tienes un sodio corregido mayor a 145. Pero si no la quieres regar y te quieres ir a la segura, siempre solución salina es la opción en esto. Segundo paso que habíamos contado, antes de saltarnos a la insulina, ya le diste agua por la vena, o sea, ya lo estás hidratando. He's only gonna get better from here. O sea, el nivel de hiperglicemia que tenga no va a empeorar porque le des soluciones. O sea, al contrario, va a mejorar. Entonces, ya por la pura solución está mejorando. Puedes respirar y antes de darle la insulina, podemos ver el potasio. Bueno, esto es importante porque si tiene menos de 3.3, no puedes pasar al siguiente paso, no puedes pasar al tercer paso, no puedes dar insulina hasta corregirlo a mayor a 3.3. Si tiene entre 3.3 y 5.2, ok, fine, podemos pasar al siguiente paso, pero por cada litro infundido de solución salina, vamos a utilizar 20 miliequivalentes de cloruro de potasio, o sea, una ámpula. Y si tiene más de 5.2 miliequivalentes sobre litro, podemos iniciar la insulina sin, evidentemente, dar potasio. ¿Por qué tenemos que checar esto? Bueno, la hipocalemia puede incluso ser mayormente precipitada por el uso de insulina. Ya sabemos que puede generar este shift de extra a intracelular y esto depleta mucho el potasio sérico y eso sí, para que veas, eso sí es bastante peligroso. Entonces puede generar arritmias letales que te puedes ahorrar nada más teniendo calma. No levantes a la señora cuando se caiga, mejor revísenla en el suelo, digo, no le va a pasar nada ahí, no le des insulina a esta persona, luego, ya le diste soluciones, ya le estás hidratando, entonces de aquí va mejor. Hablando ahora sí de insulina, vamos a ver la próxima sesión, que hay diferentes tipos, pero la insulina que utilizamos en estas complicaciones agudas es la insulina regular, que es la insulina rápida, es la insulina de acción rápida. Lo calculamos con un bolo inicial por kilogramo de peso, 0.1 por kilo de peso. Si una persona pesa 70 kilos, le das 7 unidades y continúas con una infusión calculada al mismo peso, o sea, 7 unidades por hora. Bueno, hay un esquema alterno en donde puedes no dar bolo e iniciar la infusión a 0.14, pero lo que utilizamos normalmente es bolo e infusión. Bueno, esto es lo que te dice la literatura. Sin embargo, también hay que tenerle un poquito de cuidado con la insulina. No queremos que se nos pase al otro lado de forma rápida. Eso es una complicación común en el tratamiento de estas complicaciones, la hipoglucemia iatrógena. Entonces, le puedes dar el bolo sin problemas, calculado, de 7 o 8, lo que sea, que te haya dado, pero la infusión recomendamos bajar un poquito más de lo que te calcule. Si la infusión de insulina en esa persona de 70 kilogramos te da 7 unidades por hora, no es para nada malo bajarlo a 5 o 6 unidades. Bueno, la meta es la reducción del 10% de la glucosa en la primera hora. Y si no se cumple, puedes administrar un nuevo bolo calculado a lo mismo, pero te aseguro que si estás utilizando una buena hidratación y con el primer bolo vas a generar esta meta en todos los casos. Entonces, es importante tener en mente ahora sí las dosis de insulina que utilizamos en estas complicaciones y saber que llegando a la infusión le bajamos un poquito. Preferimos irnos un poquito más lento con esto. Desde que llega al hospital esa persona, solamente se va a poner mejor. Entonces, piensa eso. No se va a seguir complicando, o sea, no va a seguir, ya le estás dando insulina, ya estás parando la cetogénesis. Entonces hay que tenerlo en mente. Y también en el estado hiperosmolar, o sea, ya le diste hidratación y ya le estás dando insulina. Va a mejorar mucho la hiperglicemia, va a bajar mucho la glicemia sérica y por lo tanto la osmolaridad. Bueno, el uso de bicarbonato, les digo que es un bonus con evidencia medio débil, en donde la indicación pues medio empírica que utilizamos es pH menor a 6.9, por lo tanto solamente se utiliza en cetoacidosis diabética, ya que en el estado hiperosmolar debemos descartar esto. Aunque también no hay que ser tan estrictos con eso y hay que pensarle un poco más. Si llega una persona en choque y tiene estado hiperosmolar hiperglicémico, pues bien podría tener acidosis láctica. Entonces, también ahí podría, que también es de anion gap elevado. Entonces, también hay que siempre combinar todos los conocimientos en esto. No ser tan estrictos y confiar más en tu criterio clínico que se va desarrollando con el tiempo. Bueno, la dosis es 150 miliequivalentes en medio litro de agua inyectable con 20 miliequivalentes de cloruro de potasio para 2 horas. Y esto es 16 ámpulas
al 7.5% que hay en México, que tienen 8.9 mil equivalentes cada una, y te da más o menos como 140 y bajo, prácticamente los 150 que están estudiados. Bueno, entonces, vamos a recapitular. Vamos a descansar, vamos a tomar las cosas con calma. Llega este paciente que no tiene ningún diagnóstico, o sea, no tiene ningún antecedente. Llega este paciente porque su mamá lo vio en la casa, que no estaba bien, y llega con el estado de despierto disminuido. Una persona en somnolencia, una persona en estupor. Y esta persona no se conocía con ningún antecedente. Siempre cuando estén en un hospital y llegue alguien con disminución del estado de despierto o alteraciones neurológicas, nadie te va a decir que es una mala idea tomar una glicemia capilar. Entonces, siempre que llegue alguien con somnolencia, estupor, coma, datos neurológicos de cualquier prácticamente tipo, si tú dices, oigan, en el abordaje, ABC, claro, todo, en el abordaje tú dices, oye, se me ocurre que le tomemos una glicemia capilar, es un estudio rápido, que no cuesta, pocas palabras, y que puedes tener a la mano rápidamente un buen diagnóstico rápido, en vez de que lleguen una hora después los laboratorios centrales y hayas perdido esa hora de tratamiento. Entonces, siempre que llegue alguien con disminución del estado de despierto, pídele una glicemia capilar. O siempre que llegue alguien con diabetes conocida y alguna otra cosa, o sea, un infarto, una neumonía, lo que sea, pídele una glucosa capilar. Hay que estar midiendo esto. Nadie te va a decir que es una mala idea. Es un estudio rápido, sencillo, que te puede decir mucho. Ya si sale bien, pues ok, qué bueno, pero nadie te va a decir esto. Entonces llega este paciente, un niño que no se conocía con antecedentes y llega con disminución del estado de despierto, le tomas una glicemia capilar y salen 400, le tomas una gasometría venosa en donde tiene esta acidosis metabólica de anión GAP elevado, cetonas en orina positiva, ya estás hecho el diagnóstico, ya le pusiste agua, lo viste chocado, entonces le pasaste 2-3 litros de embolo y le continuaste las soluciones altas. Antes de ir con la insulina, viste el potasio estaba bien, entonces nada más había que agregarle una ámpula de cloruro de potasio por solución y ya iniciaste la insulina. Este chico pesa 70 kilos, le das 7 unidades en bolo y le dejas la infusión a 5 o 6. ¿Ok? Bueno, primera fase, done. No está tan difícil cuando lo tenemos bien organizado. Sin embargo, habíamos quedado que es un estado dinámico que hay que estar monitorizando de forma muy estrecha. Entonces, cuando lleguemos en cetoacidosis a una glicemia menor a 200, porque ojo, acuérdate que lo tienes con soluciones altas e insulina, infusión de insulina, va a seguir bajando. Cuando llega a menos de 200 en cetoacidosis y menos de 300 en estado hiperosmolar, lo que haces es disminuir las soluciones a la mitad y cambiar el tipo de solución y disminuir la insulina a una quinta parte. Eso es lo que tienes que hacer cuando llegas a este paso, cuando llegas a la curva. Hay que frenar un poquito en este paso. Bueno, disminuir las soluciones a la mitad, ahí te pones 125, 250, si la pusiste a 300, ponlo a 150. Y hay que cambiarlo a una solución. En México se utiliza la solución mixta. La literatura te dice que utilices una solución salina al medio más dextrosa al 5%, que técnicamente no es una mixta. Una mixta tiene 0.9 y dextrosa al 5%. Pero vaya, o sea, la experiencia que tenemos es que funciona bastante bien. Si te quieres ir muy by the book, arma tu solución, porque no tenemos esta solución preparada en México. O sea, tendrías que hacer una solución salina al medio y aparte ponerle dextrosa. O sea, hacer una micha y micha de solución salina y una dextrosa al 5% prácticamente, porque la dextrosa no tiene sodio. Entonces estarías haciendo, si combinas 500 mililitros de solución salina al 0.9 más 500 de dextrosa al 5%, te daría esta solución como descrita. Pero bueno, si utilizas solución mixta, que también tiene glucosa, nadie te va a decir nada. Bueno, y la infusión de insulina a una quinta parte. Si tenías la infusión de insulina a 5, pues lo dejas a una unidad. Si la tenías a 6, lo dejas a 1.2. Y ahí los estás todavía monitorizando hasta que cumpla criterios de resolución. Los tienes que mantener en cetoacidosis entre estos 150 y 200, jugando con la infusión de insulina. Si te está subiendo, si ya te estás pasando otra vez arriba de 200, pues tal vez súbele un poquito más a esa 1.2. Si te está bajando mucho y todavía no tiene criterios de resolución, bájale la infusión de insulina a 0.5, a 1, para que juegues entre estos 150 y 200 en cetoacidosis
y entre estos 200 y 300 en estado hiperosmolar. Tienes que jugar en estos rangos hasta que cumpla criterios de resolución. En estado hiperosmolar es nada más que la osmolaridad baje a menos de 320 y que tengas resolución de los síntomas neurológicos. Fácil. Los criterios de resolución en cetoacidosis, estos sí son importantes tenerlos en cuenta de forma prácticamente estricta para que se cumplan todos, no solamente uno, en donde tengas un pH mayor a 7.3, un bicarbonato mayor a 18, un anion gap menor a 12 y una glucosa menor a 200, que eso ya se había cumplido técnicamente. Lo que te está diciendo es que se le quite la acidosis metabólica de anion gap elevado. Eso es lo que te está diciendo esto. Bueno, una vez que cumpla criterios de resolución, ahí lo que tienes que hacer es ya pasar a la vía oral. O sea, cuando inicias vía oral, históricamente estas personas se quedaban en ayuno, no le vayas a dar de comer, va a generar más glucosa, eso es lo que pues lógicamente se pensaba, pero hay que iniciar vía oral al tolerar, esto tiene mucho mejores pronósticos. Una vez que se haya cumplido estos criterios de resolución, y este es el paso de la muerte, cambiar infusión de insulina, la que tienes bajita, la que tienes a 1, a 0.5, a lo que quieras, por insulina subcutánea. Vamos a ver en la próxima sesión cómo se generan los esquemas de insulina. Utilizamos esquema basal y prandial en muchos de los pacientes. Pero este cambio, por eso te digo que es el paso a la muerte, este cambio no es nada más parar la infusión y luego ponerla en la insulina subcutánea. Si le vas a poner 10 unidades de insulina glargina, se las tienes que poner y esperarte 2 horas de traslape con la infusión. Con el motivo, oye, no es mucha insulina, no, hombre, para nada. Y con el motivo de que esto no te rebote. O sea, si tú haces esto, lo del tachecito, le vas a quitar la infusión de insulina, le vas a poner la insulina subcutánea que va a tardar en actuar y vas a tener un rebote. Este rebote significa regresarte pasos y es lo que no queremos. En esta carrera que ya agarraste la curva, ya agarraste el paso de la muerte, no te quieres regresar, no te quieres echar en reversa. Siempre hay que ir para adelante. Entonces, una forma de hacer esto es hacer el traslape de infusión de insulina a insulina subcutánea. Bueno, y una vez recapitulando todas estas, este par de complicaciones agudas, que es la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglicémico, tenemos este algoritmo bastante práctico. Esto nadie espera que te lo aprendas a la primera. Se vale sacar este tipo de pockets al momento de las urgencias. Digo, la octava vez que veas este tema probablemente ya se te quede muy bien, pero la primera vez pues se te va a olvidar el protocolo. Evidentemente, no lo estás practicando diario, pero hay que siempre estar repasándolo y ver este algoritmo, que es prácticamente todo lo que acabamos de decir. Bueno, nada más para continuar con las complicaciones agudas, no solamente hablamos de estado hiperglicémico hiperosmolar y cetoacidosis, también tenemos la hipoglucemia, que es una complicación bastante importante que puede resultar en un desenlace clínico muy desfavorable. Entonces, ¿cómo se produce la? Bueno, muy fácil, ¿no? O sea, tú me dirás, bueno, pues gente que toma medicamentos por diabetes y se les pasa, ¿no? Bueno, es un poco más complicado que eso, especialmente en diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune muy interesante, en donde no nada más tienes una insulinopenia. Antes de que la célula beta deje de producir insulina, existe una disfunción de la célula beta. También tienes una disfunción de la célula alfa por medios parácrinos. Esto también va a generar disfunción. Entonces, la célula beta, normalmente en tu día a día, si a ti se te baja un poco la glucosa, lo primero que va a hacer tu páncreas es dejar de producir insulina. Ese es el primer ajuste metabólico que hace tu cuerpo. Bueno, la célula beta, por muy poquita insulina que produzca, es un poco insensible a este cambio y va a estar generando todavía ese poquito de insulina. Esto va a hacer que también la célula alfa no produzca glucagón, que el glucagón es una de las respuestas más importantes que tenemos fisiológicamente para combatir la hipoglucemia. Por eso una persona sin diabetes, sin ningún tipo de problemas metabólicos, no debería de tener hipoglucemia. Bueno, para acabarla de fregar, en el diabetes tipo 1, la célula alfa también existe disfunción y esta secreción de glucagón está también perdida en diabetes tipo 1. Bueno, entonces los de diabetes tipo 2, pues, su hipoglucemia es mucho más sencilla. Sí, es un poco más sencilla. Sin embargo, también hay disfunción pancreática a lo largo por el depósito de, el depósito de amilina, el depósito amiloide.
Y esto va a generar que estas respuestas no se den. Bueno, normalmente cuando te baja la glucosa, aumentas la glucogenólisis, o sea, la reserva de glucógeno que tienes en el hígado para producir monómeros, monosacáridos, que son glucosa, y también aumentas la gluconeogénesis por medio de estas hormonas y el balance de estas hormonas. Bueno, se pierde esto, entonces más hipoglucemia. Entonces tienes estos factores metabólicos. Y por otro lado, también tienes la respuesta del sistema nervioso central. Ok, si a ti se te baja un poco la glicemia, que se te puede bajar de forma normal hasta cierto punto, no puedes tener hipoglucemias tan severas, tu cuerpo lo que va a hacer es aumentar el output adrenérgico, aumentando la norepinefrina y la epinefrina, generando más estado despierto, palpitaciones, temblor. También existe una estimulación de acetilcolina en donde vas a tener diaforesis, hambre, y esto va a generar que tu conducta cambie y digas, no me siento bien, tengo hambre, voy a buscar comida, y bueno, estos dos grandes factores metabólicos del sistema nervioso central se juntan. Bueno, el problema de la diabetes tipo 1, otra vez, es que estos factores neurológicos, o bueno, de la respuesta del sistema nervioso central, también se van perdiendo. Entonces, en pocas palabras, la hipoglucemia del paciente con diabetes no avisa tanto. Y entre más hipoglucemias tengas, menos avisa. Como que el cuerpo, es mucho más complicado que esto, pero como que el cuerpo se acostumbra a esto y dice, no, pues ya para qué la armo de tos. Estas hipoglucemias son comunes y ya no se generan tantas manifestaciones. Que estas manifestaciones de palpitaciones, diaforesis, son importantes para que te des cuenta. Bueno, se van perdiendo todas estas cosas. Entonces, la hipoglucemia en la diabetes no es la hipoglucemia así normal, no es nada más hipoglucemia, se me pasó la dosis de insulina. Hay defectos metabólicos y del sistema nervioso central que se van perdiendo y estos son mecanismos evidentemente fundamentales para nuestra supervivencia. Ok. Evidentemente hay que sospecharlo mucho cuando existe tratamiento con insulina, sulfonilureas, metilitinidas, que estas dos últimas actúan en el mismo nivel. Y tienes dos formas de síntomas. Los síntomas de neuroglucopenia, o sea, que a tu cerebro le falte glucosa, le falte aporte energético, en donde disminuye la cognición, la atención, disminuye el estado de despierto, puedes generar crisis comiciales, o una persona que tenga ya de por sí, se proclive a generar crisis comiciales, la hipoglucemia pues baja aún más el umbral de esto. Y también tienes síntomas de contrarregulación autonómica. Los signos de neuroglucopenia, esos jamás se atenúan, evidentemente. Si le falta energía a la neurona, pues esto no es una respuesta, esto es más bien una manifestación de que te está faltando energía a la neurona. Y los síntomas de contrarregulación autonómica son los que ya habíamos hablado, los que se pierden. Incluidos en diabetes tipo 1, hipoglucemia frecuente. De lo de palpitaciones, taquicardia, diaforesis, hambre, arousal, que estés más despierto. Algo importante saber es la triada de Whipple, que la triada de Whipple es cuando una persona tiene hipoglucemia documentada que genera síntomas de hipoglucemia y esos síntomas de hipoglucemia resuelven al dar tratamiento, bueno, o al mejorar la glicemia. Esa es la triada de Whipple, que puede parecer muy boba, pero es importante, principalmente en el paciente sin diabetes, documentarla cuando tienes personas con hipoglucemia, que repito, esto no es común. Pero bueno, la triada de Whipple debe ser bien documentada si quieres decir que una persona, especialmente sin diabetes, tiene hipoglucemia y documentada en el hospital. Bueno, en personas asintomáticas hay que ajustar tal vez el tratamiento. O sea, si llega una persona con su freestyle y ves glucosas menores a 70 constantemente, bueno, asintomático, pero hay que ajustar el tratamiento. La hipoglucemia es peligrosa. Hay que ajustar también el consumo de carbohidratos, etcétera. O sea, modificar tu tratamiento para que ya no pase tanto eso. En pacientes sintomáticos hay que dar glucosa en ese momento. Entonces, si un paciente tiene síntomas de hipoglucemia y se documenta la hipoglucemia, o es un paciente que se conoce con diabetes y está tomando medicamentos y tiene los síntomas, ni siquiera te esperas a la glucosa capilar, hay que dar glucosa oral. Bueno, ¿cuánto se da? Se habla de que se dan 15 a 20 gramos de sacarosa, en donde aquí hay como equivalencias. Lo más fácil es dar medio vasito de jugo o de refresco, evidentemente que no sea de dieta, medio vasito,
o 2 cucharaditas de azúcar, o una cucharada de mesa de azúcar, o en Estados Unidos venden tabletas de glucosa para estas personas que tienen recurrentemente esto, que tienen 5 gramos de glucosa por tableta. Entonces, con 3 o 4 alcanzas los 15 a 20. Bueno, cuando es severo, incluso pueden tener su pluma de glucagón, que puede ser subcutánea, intramuscular o intranasal. O si estás en el hospital y ya tiene una línea intravenosa, lo que puedes utilizar es solución dextrosa al 50%. El ámpula la solución viene de 50 mililitros. Normalmente utilizamos 25 a 50 mililitros para generar esta respuesta. Bueno, los mensajes para llevarse a casa de esta sesión rápida, pero importante, sobre complicaciones agudas, es que la fisiopatología de la cetoacidosis involucra la generación de cuerpos cetónicos por la insulinopenia. Acuérdate, siempre que escuches cetoacidosis, hay insulinopenia. No siempre que escuches cetoacidosis hay diabetes tipo 1, pero si hay cetoacidosis, hay insulinopenia, que es por o inhibidores de SGLT2, pero sería euglicémica. Y por consecuencia existe acidosis metabólica de anion gap elevado. La cetoacidosis diabética es la madre de la cetoacidosis de anion gap, de la acidosis de anion gap elevado, acidosis metabólica, junto con la láctica, ¿no? Bueno, la fisiopatología, por otro lado, del estado hiperglicémico hiperosmolar involucra hiperglicemia tan severa, la sangre tiene tanta glucosa que la osmolaridad sérica se eleva al grado de que las neuronas se hacen pasitas y genera síntomas neurológicos. En ausencia de esa cetogénesis importante, porque todavía tienes una reserva de insulina que está frenando, está inhibiendo prácticamente la cetogénesis por medio de la lipólisis. De acuerdo a los criterios diagnósticos, ambas entidades son mutuamente excluyentes, pero ya sabemos que en la naturaleza alguien podría tener cetoacidosis y un estado hiperosmolar, o sea, químicamente. Eso sería peor. Si alguien me pregunta, pues yo prefiero nada más tener estado hiperosmolar. Pero si aparte tienes una hiperglicemia tan severa y tienes insulinopenia, agrégale acidosis metabólica, condición no tan amable. Entonces, sí se pueden los dos en la naturaleza, nada más que ya no podemos estar diciendo ya tiene un estado mixto. Esto es diagnósticamente excluyente. El orden del tratamiento es sumamente, y al final se tratan igual, a menos que tengas cetoacidosis severa. El orden del tratamiento es sumamente importante, involucra soluciones intravenosas, evaluación del potasio y manejo con insulina. Este es el punto que nos debemos llevar a casa y para siempre. Por más que no sea la última vez que vayas a estudiar esto o que vayas a escuchar de esto sí debe de quedarse ya de una vez para siempre. El orden. Es importante disminuir las soluciones a la mitad y cambiar por mixta o solución al medio con salina y dextrosa, y la insulina en una quinta parte cuando la hiperglicemia es menos severa. Es importante mantener cierto rango de glucosa hasta que se cumplan criterios de resolución. O sea, hay que jugar con esa infusión de insulina, como habíamos dicho, en la curva, para que no se te pase para abajo, ni tampoco regreses a pasos anteriores. Juega con esa infusión de insulina hasta que resuelva la cetoacidosis o hasta que resuelva los síntomas neurológicos en el estado hiperosmolar. Y ahí ya es cuando lo pasas a suspender el ayuno y a glucosa subcutánea, a insulina subcutánea. Y lo importante de hacer el cambio de insulina en infusión subcutánea es hacer las 2 horas de traslape para evitar el rebote. Y bueno, esas son las conclusiones. Es nuestra primera sesión. Acabamos bastante bien y a tiempo, con mucho tiempo de sobra. Es nuestra primera sesión y vamos a seguir la próxima con diagnóstico y tratamiento. No sé si exista algo más que hagamos, doctora, o una sesión de preguntas, como usted me indique. Vamos a hacer una sesión de preguntas. Quien tenga preguntas, mándelas al chat ahorita, por favor. Si no hay dudas, acabamos la sesión, pero si sí, mándelas ahorita. A ver, las vemos.